Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hemos llegado al capítulo 13 del primer libro de Samuel, donde se describe el inicio del reinado de Saúl. Ya está instaurada la monarquía, ya hay un rey en Israel, hay un profeta que es Samuel, que se dedica a la experiencia espiritual de Israel, a la fidelidad a Dios, a buscar ese reavivamiento constante, y el rey se encargaría entonces de librar las batallas, de gobernar, de organizar la parte civil. Y se presenta una circunstancia en este capítulo 13, un enfrentamiento contra los filisteos y una actitud de parte del nuevo rey. El capítulo 13 comienza con una variante textual. Si tú revisas con detalle la versión que tienes en tu mano y la comparas con otras versiones, es posible que haya variantes de la manera como inicia este capítulo 13. Voy a leer la que tengo en mi mano y voy a hacer referencia a algunas otras versiones. Así que vamos a poner la mirada en este primer versículo, que ha sido una cuestión de debate por algunos teólogos a lo largo de los años. Sin embargo, esta discusión no afecta en nada los principios establecidos en la palabra del Señor. Hay principios, hay normas, hay reglamentaciones en la Escritura, hay exhortaciones, hay verdades indiscutibles en el texto bíblico y hay algunas variantes textuales. Y esas variantes textuales, la de este caso, no afecta a ninguno de los principios que Dios estableció, y eso nos da seguridad de su palabra. Dice la versión que tengo en mi mano: Saúl tenía, y aparece entre paréntesis, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, cuando empezó a reinar sobre Israel. Saúl tenía 30 años, se hace una descripción de su edad. Pero si tú verificas la versión que tienes en tu mano, seguramente lo dirá diferente. La Reina Valera 60 dice: Saúl tenía 1 año cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando había tenido 2 años o cuando había reinado 2, y se empieza a describir la circunstancia. Verifica bien cómo aparece en el texto. En otras versiones simplemente aparece un espacio en blanco y 3 puntos suspensivos, como queriendo decir que falta información o que no hay claridad de la información. ¿Por qué pasa esta variante textual? ¿Por qué algunas versiones lo presentan diferente? Y de hecho hay muchas otras versiones en castellano que lo presentan de manera diferente. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en nuestra mano son traducciones a nuestro idioma, y también tenemos diferentes versiones en nuestro idioma. Las versiones tratan de aclarar los textos, tratan de hacer de que el lenguaje sea más fácil al momento de leerlo. Hay versiones muy antiguas de un castellano, de un español muy antiguo, que nosotros en la actualidad no manejamos. Entonces las nuevas traducciones o las nuevas versiones tratan de ayudarnos a que el texto sea más comprensible. Pero como son traducciones, muchas veces los copistas del original podían cometer algún tipo de variante por cansancio, o porque no entendían bien la palabra, o porque el escritor o el texto original no estaba claro, y eso entonces requería cierto tipo más de investigación o de buscar un texto que fuese más antiguo, que clarificara la idea. Hay muchas cosas encerradas en las variantes textuales, no son ni añadiduras ni omisiones, son simplemente variantes por muchos factores. Y este es una variante donde no sabemos si se está queriendo describir la edad de Saúl o se está queriendo hacer referencia al tiempo de su reinado. Esto en nada afecta los principios establecidos por Dios. Entonces no hay claridad en el versículo, pero el mensaje central no es ese. El mensaje central continúa en los siguientes versículos. No importa qué edad tenía Saúl ni cuánto tiempo había reinado. Él tuvo una actitud ante una adversidad, y eso es lo más importante.
Las variantes son importantes aclararlas para que no haya duda del texto bíblico. ¿Cómo lo dice en tu Biblia? ¿Qué otras versiones conoces? ¿Cómo aparece el versículo 1? El mío dice, Saúl tenía, entre paréntesis, 30 años, como queriendo decir que allí no hay claridad del texto porque hay un paréntesis. Y cuando empezó a reinar tenía 30 años. Y cuando había reinado 2 años sobre Israel, o sea que cuando él empezó a reinar tenía una edad, y ya después de 2 años de su reinado, aconteció lo que aparece entonces en el resto del capítulo. Vamos a leer. Dice el texto que Saúl eligió, versículo 2, a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estaban con Saúl en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán. De hecho, algunos comentaristas dicen que posiblemente otras versiones presenten que habían 30,000 hombres. Entonces también podemos revisar la versión si dice 30,000 o si dice 3,000. Lo más seguro es que hubiese 3,000 personas, no hubiese muchos guerreros, porque aquí vemos que los guerreros en Israel están muy nerviosos, tienen mucho miedo, tienen mucho temor, de paso, porque les faltaban armas para la guerra. Ya lo vamos a ver en el final del capítulo. Dice entonces que 2,000 estaban con Saúl, 1,000 estaban con Jonatán. Jonatán seguramente era muy joven en este tiempo, y el resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Se quedaron con 3,000 soldados. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaba en el collado, y los filisteos se enteraron de esta victoria de Israel y de esta derrota filistea. Entonces Saúl hizo tocar trompeta en todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Aquí hay un llamado real: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que decía: Saúl derrotó la guarnición de los filisteos, y que Israel se había hecho abominable a los filisteos. El pueblo se juntó con él en pos de Saúl en Gilgal, que es un lugar, una referencia histórica, porque en ese mismo lugar histórico donde Israel se asentó cuando cruzó el río Jordán, allí también se confirmó el reino de Saúl 2 años atrás. 2 años en el pasado, Saúl había tomado el reino allí se le respetó como rey, allí se le aceptó, y él ahora reúne. Jonatán había logrado una victoria ante los filisteos en ese gobierno de Saúl, por eso se describe que fue Saúl el que logró la victoria, y se volvió odioso a los filisteos, y estos paganos entonces se alistaron para batallar contra Saúl, y Saúl reunió al pueblo en Gilgal para tener una reunión importante que fortaleciera la vida de los guerreros de Israel. Entonces los filisteos se juntaron, dice el versículo 5, para pelear con Israel, que ellos tenían 3,000 carros, mientras Israel contaba con 3,000 guerreros. Los filisteos tenían 3,000 carros, posiblemente en cada carro 2 personas. 6,000 jinetes, aquí lo dice, 3,000 carros, 6,000 jinetes. Tenían soldados como la arena del mar en multitud. Por supuesto, en estadística la tenían de ganar los filisteos. Subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Bet-Aven. Pero los israelitas se vieron en gran apuro y tuvieron que esconderse en cuevas y en fosos, en peñascos, rocas y cisternas, y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, se fueron al otro lado del río, porque los filisteos, ellos vivían del lado occidental, hacia el mar Mediterráneo, y habían infundido tanto terror que algunos se fueron hacia el lado oriental, cruzaron el río Jordán y se fueron al lado oriental. Dice el versículo número 7 que Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, o sea, estaban con él, fieles a Saúl como su rey, pero estaban temblando, tenían miedo. Había tanto miedo que Saúl también empezó a preocuparse, porque algunos empezaron a desertar, se empezaron a ir. Y aquí hay varias razones. Primero, porque eran una minoría en comparación con la multitud de filisteos que venía a atacarles.
Y segundo, porque no tenían armas de guerra, no había herramienta. Al final del capítulo se muestra por qué no tenían herramientas de guerra. Solamente Saúl y Jonatán tenían armas para pelear. Y era lógico, en medio de esa circunstancia, que tuviesen temor. Pero tenían algo que los filisteos no tenían, que es lo mismo que tú y yo tenemos el día de hoy, para poder enfrentar las adversidades y los conflictos que se vengan en nuestra vida. ¿Te sientes que una multitud de problemas cae sobre ti? ¿Tiemblas, te sientes nervioso porque tienes problemas económicos, de salud, o tienes problemas en tu hogar, en la crianza de tus hijos, en la relación con tu pareja, tienes problemas en el trabajo, te sientes desanimado, sientes que un gran ejército enemigo llega hacia ti, te sientes pero acosado y tiemblas porque no sabes cómo salir de este problema? ¿Qué hacen algunos cuando tienen problemas en el hogar? Se van de la casa. ¿Qué hacen algunos cuando tienen problemas económicos? Entonces se echan a la depresión constante. Algunos hasta se suicidan del temor que se llena su corazón. Y estos israelitas tenían temor de perecer en batalla porque eran una minoría en comparación con los filisteos y no tenían armas para la guerra. Pero tenían algo poderoso, que era la compañía de Dios. El poder y la seguridad que solo el Dios de Israel, aquel que los había librado en el pasado, aquel que había hecho que sus padres saliesen de Egipto con mano poderosa, que cruzaran el Mar Rojo, que fuesen alimentados en el desierto con pan del cielo, que se les dio agua de la roca, que se les cubrió con columna de nube y columna de fuego, que cruzaron el río Jordán después de un peregrinaje de 40 años, que conquistaron la tierra mientras se mantuvieron fieles. Ese Dios que le dio todas esas victorias y todos esos beneficios a Israel era el mismo Dios que ellos tenían en ese momento. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos en este momento. Por eso necesitamos tener seguridad, fe, confianza en el Señor, no importa la adversidad. Según el contexto del capítulo, Samuel venía en camino para consagrar al pueblo. Samuel era el profeta, Saúl era el rey. Saúl tenía que aprender a esperar en Dios y debía infundir esa confianza espiritual en Dios. Tener fe y decir: señores, caballeros, guerreros de Israel, hombres de Dios, esperemos en nuestro Señor. Saúl había recibido instrucciones precisas de esperar a Samuel, de esperar en Dios, de confiar en el Todopoderoso que tenía a su profeta. Y dice el versículo número 8 que Saúl esperó 7 días. ¿Por qué solo esperó 7 días? Porque cuando él, antes de recibir el reino, se encontró con Samuel, Samuel le dio una instrucción en ese momento que llegara hasta cierto lugar y lo esperara allí 7 días. Claro, eso sucedió muchos años atrás, varios años atrás. Y ahora él compara esa primera instrucción con la de ahora y dice: mira, ya pasaron 7 días y Samuel no llega. La otra vez me hizo esperar 7 días y llegó, pero Samuel no llega conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Se desesperaba el pueblo, se desesperaba el rey. Si el rey no manifestaba confianza, claramente el pueblo iba a estar peor. Entonces dijo Saúl: tráiganme un holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció entonces el holocausto. Ofreció aparentemente algo bueno. Venga, vamos a buscar a Dios, mis hermanos. Vamos a buscar a Dios, guerreros de Israel. Vamos a buscar al Señor. Aparentemente esto no es malo, esto está bien, vamos a buscar a Dios. Cuando tú tienes un problema, ¿qué tenemos que hacer? Como cabeza de familia, como padre, como madre de familia, como líder espiritual de la iglesia. Cuando hay una adversidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como sacerdotes del hogar y como reyes y reinas que Dios ha establecido en la tierra para hacer una luz al mundo. ¿Qué debemos hacer? Buscar al Señor. Buscarlo en oración. Venga, vamos a arrodillarnos y vamos a buscar al Señor. Tú lo puedes hacer. No tienes que esperar que llegue el pastor o que llegue otro. Tú lo puedes hacer, tú puedes buscar al Señor. Porque Dios te ha dado un ministerio y una responsabilidad. Pero no podemos comparar los tiempos de Saúl y Samuel con nosotros en la actualidad en ese sentido.
porque tú y yo tenemos la libertad de acercarnos al Padre a través de Cristo. Nótese, a través de Cristo. Necesitamos a Cristo para poder acercarnos al Padre. Lo podemos hacer, pero necesitamos a Cristo. Por eso nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús, porque el único que tiene los méritos para estar delante de la presencia del Padre es Cristo. Y nosotros, por su gracia, por su amor y por su misericordia, podemos acercarnos a Él. Y en el tiempo de Saúl, el representante de Cristo era Samuel. Samuel tenía la responsabilidad de interceder por el pueblo. No era que Saúl no pudiese orar. Saúl podía orar. Saúl podía hablar con Dios. Saúl podía comunicarse en oración porque la oración forma parte de la vida del creyente. Pero hacer un sacrificio que representaba la obra del Mesías que habría de venir solo le correspondía a los sacerdotes en el santuario. Pero como el santuario no estaba en funciones por lo que ya hemos dicho en capítulos anteriores, entonces la responsabilidad y la excepción de los sacrificios fuera del santuario solo le correspondía a Samuel. Había que esperar en Dios y había que esperar a su profeta. Saúl se desesperó y quiso hacer las cosas a su manera. Saúl fue presuntuoso. La presunción es la falsificación de la fe. Entonces Saúl dijo: tráigame, versículo 9, un holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba. Tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Mismas. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así me vi forzado a ofrecer el holocausto. Se está justificando Saúl. En esta acción aparentemente buena, se está justificando, pero la orden era precisa. Por eso es que tú y yo, el día de hoy, no podemos hacer las cosas a nuestra manera y no podemos interpretar la Escritura según nuestra percepción. Necesitamos instrucciones claras del Señor y hacer todo como Él lo dice para que nos vaya bien. Con respecto a esto, podemos ver que se le presentó esta prueba a Saúl y reaccionó de la manera inadecuada. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 609, se hace el siguiente comentario: no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. Cuando te encuentres en adversidad, ¿cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? A veces pisoteamos el cuarto mandamiento porque nos desesperamos, porque necesitamos recursos para mantener nuestro hogar. Y allí se prueba nuestra fe. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia. Y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de la Escritura. No debemos seguir nuestros impulsos ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos. Cualquiera que sean las circunstancias, Dios exige obediencia a sus mandamientos. No podemos justificarnos en ningún sentido. No podemos justificar. Porque Dios no cambia. Dios se hará cargo de los resultados mediante la fidelidad a su palabra. Podemos demostrar en la hora de prueba delante de los hombres y de los ángeles que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Yo no sé de dónde va a sacar Dios el dinero, los recursos para yo sufragar los gastos de mi familia. Yo no lo sé. Dios proveerá, pero yo debo manifestar fidelidad. Tampoco es que me voy a quedar de brazos cruzados a esperar que el dinero caiga del cielo.
Yo lo que quiero expresar es que no puedo pisotear los mandamientos del Señor porque tengo una necesidad. Dios se encarga de nuestras necesidades. Allí está la verdadera fe. Y yo puedo decir, hasta el día de hoy, Dios no me ha desamparado. Y si lo hizo con muchas personas en el pasado y lo está haciendo con muchas más personas en el presente, lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga a buscarnos. Y esto, por supuesto, nos llena de esperanza. Pero vamos a seguir con el relato. Dice el versículo número 13, entonces Samuel dijo a Saúl, neciamente has hecho. Otras versiones dicen, locamente has actuado. No guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Cuántos eran al principio? 3,000. ¿Cuántos quedan ahora? 600 hombres. Sin embargo, es el doble de personas que tenía Gedeón en el pasado. Y si Dios le dio la victoria a 300 hombres, Dios también podía dársela a 600. Por eso es que Saúl no tenía ningún tipo de excusa para justificar la acción que cometió de hacer un sacrificio que solo le correspondía al sacerdote Samuel, al profeta de Dios. Si las personas en este contexto hubiesen recordado la historia de Gedeón, no hubiesen tenido ningún tipo de temor. Por eso es importante recordar la manera como Dios nos ha ayudado en nuestra historia pasada. Si nosotros olvidamos la manera como Dios nos ha ayudado en el pasado, entonces claramente tendremos temor. Pero si recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha ayudado y cómo ha ayudado a otras personas, no necesitamos tener ningún tipo de temor. El Espíritu Santo había sido otorgado a Saúl, dice el libro Patriarcas y Profetas, para iluminar su entendimiento y ablandar su corazón. Había recibido instrucciones fieles y reproches sinceros del profeta de Dios, y sin embargo, cuánta perversidad manifestaba. La historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios, y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse en temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. Los que en su juventud manifiestan una sagrada consideración por la voluntad de Dios y cumplen fielmente los deberes de su cargo, quedarán preparados para los servicios más elevados de su vida. Pero los hombres no pueden pervertir durante años las facultades que Dios les ha dado y luego, cuando deciden cambiar de conducta, encontrar esas facultades frescas y libres para seguir un camino opuesto. ¿Qué quiere decir este relato? Que Saúl tenía muchas cosas que aprender que de joven no aprendió, pero como ahora tenía autoridad no estuvo dispuesto a aprenderla. Tenía buenas características, como estudiamos en los primeros capítulos, pero necesitaba seguir aprendiendo. Tú y yo, la mayoría de nosotros que no nacimos en la iglesia, venimos con los errores del pasado, y esos errores necesitan ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuán importante es la instrucción de nuestros hijos desde temprana edad. Bueno, el capítulo termina hablando que Saúl, versículo 16, Jonatán y el pueblo que estaban con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, y los filisteos estaban acampados en Mismas, y salieron en correría 3 escuadrones filisteos. Un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchó hacia Bet-Orón y el tercero hacia la región que mira al valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había herrero en Israel, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada ni lanza. ¿Qué pasó con los herreros? ¿Los mataron? ¿O los sobornaron? ¿O se los llevaron a otra parte? La Biblia no lo dice, solo que no había herrero.
los de Israel descendían a los filisteos para afilar sus rejas. En este caso los campesinos, el azadón, el hacha, la hoz, tenían que depender de los filisteos para poder tener sus armas afiladas para el trabajo. Y el precio era de 2/3 de siclo, 8 gramos para afilar rejas o azadones y 1/3 para afilar las hachas o componer las aguijadas. Así, el día de la batalla, donde había tanto miedo, tanto temor y tanta deserción, no había más espada ni lanza, sino las que tenía Saúl y su hijo Jonatán, y la guarnición de los filisteos avanzaba hacia el paso de Mismas. Mañana veremos entonces qué pasó en esta guerra entre estos 600 guerreros sin armas, con un Saúl que había descuidado la obediencia a Dios. Pero en su misericordia divina, Dios iba a proveer una victoria de misericordia para su pueblo Israel. Mis queridos amigos y hermanos, esta historia de Saúl y de Samuel nos debe llevar a nosotros a ser perseverantes en obediencia a lo que Dios ha establecido, porque para ti y para mí todavía hay esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos instruyes, porque tú nos capacitas y porque tú también, Señor, nos exhortas a ser fieles. Y nos presentas advertencias a través de la historia de este rey Saúl que pudo haber hecho las cosas mejor, pero descuidó su vida espiritual. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser perseverantes y a no ser presuntuosos, a entender que tú has establecido una norma de vida que está vigente hasta el día de hoy, y allí podemos encontrar seguridad porque sabemos que Cristo Jesús, que es nuestro modelo perfecto, vino a revelar tu carácter y a cumplir lo que la deidad en pleno había designado para nosotros los seres humanos. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, y confiamos en ti, no solo ahora, sino durante el resto de nuestra vida hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas.